Hola, muy buenas noches país. Bienvenidos al primer debate presidencial 2019. Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Para nosotros es un privilegio estar aquí este día histórico, un privilegio acompañarlos como moderadores de este primer debate presidencial entre todos los candidatos que se presentan en las próximas elecciones el domingo 27 de octubre. Y estamos en un lugar emblemático, el Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral, acá en la ciudad de Santa Fe, un lugar bellísimo, y el auditorio donde hace 25 años se sancionó, ni más ni menos, acá en este sitio, la última reforma de nuestra Constitución Nacional. Y es justamente en este escenario en el que estamos, en el que se va a desarrollar el debate hoy, pero el domingo próximo hay otro debate, el segundo debate de los candidatos que se va a llevar adelante en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. En el caso en el que hubiera balotaje, hay otro debate el 17 de noviembre, también en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. A ver, fue en noviembre, pero de 2016, que el Congreso de la Nación sancionó la ley 27.337 que instituye la obligatoriedad del debate presidencial. Y la ley lo que dispone es que la Cámara Nacional Electoral sea la autoridad que organiza todos estos debates. Y entre otras cuestiones, establece, por ejemplo, que los candidatos que no vengan, que no se acerquen y participen del debate, tengan una sanción, que es la cancelación automática de toda su propaganda política en los medios de comunicación. Algo que en nuestra primera experiencia no ocurrirá porque están todos para escucharlos hoy. Por suerte. La organización de los debates, la organización televisiva, toda la producción, la hace CAPIT, la Cámara Argentina de Productores Independientes de Televisión. La televisión pública argentina transmite este debate a toda la República Argentina, a cada rincón del país. También envía su señal a los canales que pueden tomarla y retransmitirla, y se puede ver también vía streaming. Atención, como producto de la discusión y el posterior consenso entre los candidatos, nosotros, Rodolfo y yo, y los moderadores de los debates, tenemos únicamente como función la presentación de los temas y además administrar el uso de la palabra. El orden de los temas, el orden de las exposiciones, es más, cómo están ubicados los atriles, incluso el orden de los rostros de los candidatos en las publicidades de este debate, todo es producto de sorteos públicos. Para que tengan alguna idea de cómo se va a desarrollar cada uno de los bloques de este primer debate, les proponemos un video. La dinámica de los debates presidenciales 2019 funciona del siguiente modo. En el comienzo, cada candidato tendrá 45 segundos libres para su presentación. Luego habrá 4 bloques temáticos, donde los candidatos contarán con 2 minutos para desarrollar sus propuestas. Tras lo cual, tendrán 30 segundos para ampliar conceptos. Y luego, otros 30 segundos de cierre. En el último bloque del debate, cada candidato tendrá 1 minuto libre para finalizar su participación. La distribución de los atriles y el orden de exposición fueron sorteados. Como el orden de exposición es consecutivo, todos los candidatos tendrán la posibilidad de abrir y cerrar los diferentes bloques del debate. Y llegó el momento esperado. Ahora es el momento de presentar a los protagonistas de esta noche. Invitamos al escenario a los 6 candidatos que competirán por la presidencia de la Nación Argentina el próximo 27 de octubre. Como se explicó en el video, tienen ahora ustedes 45 segundos cada uno de los candidatos para presentarse. El primero que tiene la palabra es Mauricio Macri. Bienvenido. Buenas noches, argentinos. También quiero saludar a la Universidad del Litoral, a la Cámara Electoral y a los compañeros del día en el debate. Gracias al esfuerzo de los argentinos, en estos años hemos resuelto problemas que arrastrábamos hace décadas.
pero también sabemos que existen otros problemas igual de importantes que aún no resolvimos. Hoy estoy acá para pedirles que sigamos trabajando juntos, que logremos juntos estos cambios que faltan. Salvando las distancias en la ciudad de Buenos Aires con más tiempo, logramos hasta lo que parecía imposible. Y lo mismo vamos a lograr a nivel nacional, porque trabajando con los valores correctos, como la verdad, la decencia, el diálogo y el respeto, todo se puede. Gracias, Macri. Los 45 segundos de presentación. Buenas noches, Alberto Fernández. Muchas gracias. Gracias por estar allí. Tengo solo 13 minutos para poderles contar lo que quiero que hagamos juntos en Argentina. Hace 4 años hubo otro debate. En ese debate alguien mintió mucho y otro dijo la verdad. El que mintió es el presidente, que hoy quiere volver a ser presidente. El que dijo la verdad hoy está sentado en primera fila de este salón. Yo vengo a decirles la verdad. Vengo a proponerles a que juntos empecemos a pensar qué país queremos. Podemos hacerlo. Es otro desafío que tenemos como argentinos. Muchas gracias. Gracias y bienvenido, Alberto Fernández. Muchas gracias. Tiene ahora sus 45 segundos Nicolás del Caño. Muchas gracias. Buenas noches a todas y a todos. Me crié en una familia trabajadora y desde muy pibe vi sufrir a mis viejos con la hiperinflación de los 80. En los 90, en mi adolescencia, sufrimos la gran desocupación con Menem. Después vino la catástrofe de la Rúa y ahora Macri, que nos deja este desastre. Se fugaron casi un PBI, nos dejan una deuda ilegítima, ilegal e impagable, salarios y jubilaciones por el piso y realmente nos dejan una situación terrible. Pero en esta situación también hay ganadores como en todas las crisis, los bancos, los grandes grupos empresarios, los terratenientes. Por eso para el Frente de Izquierda la única salida es que esta crisis la paguen los que la generaron, los grandes grupos económicos. Gracias, del Caño. Juan José Gómez Centurión, sus 45 segundos de presentación. Buenas noches. Siendo muy joven, combatí por la soberanía de las Islas Malvinas. Como funcionario de la Ciudad de Buenos Aires me tocó luchar contra las mafias de la trata de personas, contra las mafias del contrabando y contra las mafias del narcotráfico. Toda mi vida trabajé con mis valores para no tener que cambiarlos. Creo en Dios, creo en la Argentina y creo en el espíritu patriótico y en los valores básicos que tienen que ver con la vida, con la libertad y con la propiedad privada. Miro algunas de las propuestas que me acompañan y digo, ¿por qué no fueron algunas de ellas todas juntas en una paso? Creen en el aborto, creen en el adoctrinamiento de los niños, creen en el falso garantismo y además creen... Se terminó el tiempo. Gracias. Muchísimas gracias, Centurión. Bienvenido, José Luis Espert. Tiene sus 45 segundos para presentarse. Muy buenas noches. Finalmente llegamos. A pesar de las trampas que algunos de los aquí presentes nos pusieron para no competir, estamos y vamos a competir. Yo, un ciudadano común, como vos, esta noche voy a competir con un presidente de la Nación, con un ex jefe de gabinete, con un ex vicepresidente del Banco Nación, con un candidato eterno y con un ex ministro de Economía. Estaremos ahí para defender las ideas de la libertad y del sentido común. Argentina tiene futuro si hace algo completamente diferente. Esa va a ser mi propuesta durante esta noche. Gracias. Gracias, Espert. Y en este momento llega la presentación. Buenas noches, Roberto Labaña, sus 45 segundos. Buenas noches a todos. Creo que somos conscientes que los argentinos vivimos una muy complicada crisis económica y social. No va a ser fácil, pero vamos a salir. Vamos a salir como salimos en el 2001, vamos a salir en la medida en que pongamos el hombro y en la medida en que seamos capaces de repartir de manera equitativa los costos de esta crisis. Hay una economía por levantar que está absolutamente paralizada, hay un acuerdo por lograr en el seno de la sociedad y eso es lo que nos va a permitir salir. Consenso federal acá se encuentra dispuesto a lo que la ciudadanía decida. Muchas gracias, Roberto Labaña.
Terminó este tiempo de presentaciones y ahora vamos a dar paso a los ejes temáticos. Abrimos los ejes temáticos ahora. Los temas fueron propuestos por el Consejo Asesor que acompañó a la Cámara Electoral en la preparación de este debate y consensuados con los equipos de campaña de todos los candidatos. El orden de estos temas también fue sorteado. Y el primer tema que fue sorteado y que viene ahora es Relaciones Internacionales. El que primero tiene la palabra para exponer es Alberto Fernández. Muy bien, muchas gracias. Miren, todos sabemos que la globalización ha venido para quedarse y todos sabemos que tenemos el desafío de afrontar esa globalización. La globalización no nos obliga a resignarnos, no nos obliga a estar de rodillas. Podemos discutir cómo entrar en el mundo global dignamente, de pie, preservando los derechos de Argentina. Esto es así. También es cierto que la globalización ha hecho que las economías se regionalicen y que haya muchas regiones que se han unido precisamente, países que se han unido para poder afrontar el desafío de la globalización. Lo cierto es que América Latina, nuestro continente, tiene muchas regiones, todas disgregadas, todas dispersas. Nosotros estamos en una, que es el Mercosur, un espacio regional que desde hace mucho tiempo está abandonado. La primera obligación que tenemos como país es volver a unir a América Latina y volver a potenciar el Mercosur. Desde ese lugar podemos discutir muy bien con la Unión Europea cómo llegar a un acuerdo. Yo no conozco bien de qué se trata ese acuerdo porque nunca nos hicieron saber cómo es la letra chica de ese acuerdo. Es más, veo que Francia, Austria, Irlanda están diciendo que no lo van a aprobar. Yo no le tengo miedo a la apertura. Lo que no voy a permitir es que la apertura se lleve puesto a las industrias y al trabajo argentino. Hay algo más que quiero destacar. En estos años el gobierno se ocupó mucho de hacer comercio con el Reino Unido sobre las Islas Malvinas y olvidó nuestra soberanía. Yo quiero que nosotros volvamos a reivindicar la soberanía sobre nuestras Islas Malvinas. Y ese es mi compromiso. Allí quedaron más de 600 soldados que dieron la vida por la soberanía argentina. En memoria de esos soldados, aquí hay alguien que luchó en Malvinas. En memoria y respeto de todos ellos, me voy a ocupar de que las cosas sean distintas. Muchas gracias. Nicolás del Caño, su turno. Muchas gracias. En primer lugar, quiero saludar al hermano pueblo de Ecuador, que en estos momentos, con su levantamiento, nos está dando un gran ejemplo de dignidad y de lucha. Macri salió corriendo a apoyar al presidente de Ecuador, Lenín Moreno, como lo hicieron muchos otros presidentes de la derecha continental. No nos extraña, se pelean para ver quién es el mejor alumno del Fondo Monetario Internacional. Hoy se está aplicando en Ecuador un brutal ajuste con el objetivo de reducir el déficit fiscal para pagar la fraudulenta deuda externa. Un violentísimo ajuste con muertos, con heridos. Esa situación nos demuestra que es imposible estar del lado de las grandes mayorías y aplicar las políticas del fondo, pagar esa deuda ilegítima. O se está con Lenín Moreno o se está con los trabajadores, los indígenas y campesinos del Ecuador. El Frente de Izquierda ya eligió. Hoy en el mundo vemos el creciente militarismo, las crisis sociales, económicas, políticas. La desigualdad entre ricos y pobres es cada vez más brutal. De ese mundo es donde surgen los Trump, los Bolsonaro. Pero también irrumpe la juventud que se moviliza por millones en defensa del medio ambiente, el movimiento de mujeres. En Chile se discute la reducción de la jornada laboral y en Estados Unidos amplios sectores de la juventud simpatizan con las ideas socialistas. Para el Frente de Izquierda, la unidad, la integración es con esos pueblos, con esa juventud que hoy está luchando en todo el mundo, porque el capitalismo no va más como el único horizonte posible. Es utópico que nos quieran convencer de que es un sistema social que nos puede beneficiar a todos. Y para terminar, en este poco tiempo que me queda, quiero pedir que hagamos un minuto de silencio en homenaje a los muertos por la represión en Ecuador. Muchas gracias. Es tiempo de la exposición de Juan José Gómez Centurión, sus 2 minutos. Nosotros decimos que vamos a comerciar con todos los países del mundo sin restricciones ideológicas y sin confundir el comercio
con la diplomacia, excepto aquellos países que claramente estén financiando terrorismo o narcotráfico. Nosotros en este marco de política exterior lo que vamos a tratar es que Argentina pueda sostener a mediano plazo sus pretensiones sobre el continente antártico, que es el continente del futuro. Y, por supuesto, sostendremos el mandato constitucional de pelear por integrar la soberanía de las Islas Malvinas al propio territorio, porque es una causa nacional. Ahora bien, cualquier modelo de relaciones exteriores requiere un modelo de defensa que lo sustente. El modelo de defensa de Argentina está desarticulado por años de irresponsabilidad de la dirigencia argentina en falta de inversión. Durante décadas, la Argentina fue el país en Latinoamérica que menos invirtió en su sistema de defensa, creando al día de hoy un paradigma de altísimo nivel de riesgo. Vamos a diseñar un sistema de defensa acorde a los 10 millones de kilómetros cuadrados que Argentina debería legar a nuestros nietos y que hoy solamente está contenido en un 40%. El resto del 60% está en manos usurpadas por el Reino Unido o Gran Bretaña o forman parte de nuestro deseo territorial sobre las Islas Malvinas. Por último, Argentina debe poder decir que no cuando tenga que decir que no, y para eso necesita un modelo de defensa que respalde sus relaciones exteriores y que esté en capacidad de sostener sus mandatos constitucionales. Le quedan 13 segundos. ¿Hace tiempo uso de su tiempo o pasamos al siguiente? Pásenla. Muchas gracias, Gómez Centurión. José Luis Espert, el tema es Relaciones Internacionales. Desde el Frente Despertar del Partido UNITE festejamos que el gobierno del ingeniero Mauricio Macri nos haya sacado de la cloaca en la cual los colocó en Relaciones Internacionales, los que tal vez vuelvan en diciembre de este año. Ahora, eso no justifica haber utilizado las relaciones internacionales solo para hacerlo como una vidriera con los presidentes cool y reyes del mundo cool también. Las relaciones internacionales son palabras mayúsculas para abrir la Argentina al comercio, para competir con el mundo, para dar seguridad jurídica a las inversiones productivas. En el tema Malvinas, sin duda que las Malvinas son argentinas. Eso es imposible de discutir. Ahora bien, hace más de 180 años que el Reino Unido las ha usurpado y lamentablemente, a pesar del enorme valor de nuestros combatientes, hace casi 40 años perdimos una guerra. Por lo tanto, la manera realista de recuperarlas a las Islas Malvinas es haciendo los cambios de fondo que hagan que algún día Argentina tenga como mínimo los niveles de vida del Reino Unido para que desde ahí, junto con los isleños, sea inexcusable el reclamo de la soberanía sobre las Islas Malvinas. Venezuela. El candidato del Frente Todos nos dice que en Venezuela no hay una dictadura. Nosotros creemos que sí, que hay una dictadura y una dictadura asesina con los propios venezolanos. Por lo tanto, creemos que Argentina debe hacer los máximos esfuerzos para que el dictador Nicolás Maduro sea removido de su cargo e inmediatamente se convoquen a elecciones cristalinas en nuestra querida hermana República de Venezuela. Finalmente, en cuanto a la deuda, Argentina está muy endeudada, pero tenemos que decidirnos. O vivimos del comercio abriendo la economía, o si nos endeudamos, respetemos los contratos y no hagamos el mismo desastre que hicimos en diciembre de 2001. Muy bien, gracias, Esper. Es el turno de Roberto Labaña. Sus 2 minutos. Gracias. Malvinas es algo para nosotros absolutamente irrenunciable. Seguramente alcanzar nuestros objetivos por la vía pacífica, lo cual implica tomar conciencia también de cómo las crisis internas debilitan la capacidad de negociación del país. Las crisis internas son los que están detrás de una política exterior que a veces ha sido errática, entre la sumisión, la verborragia, prácticamente concediendo todo lo que se pide, o bien situaciones absolutamente conflictivas con el resto del mundo. Ninguna de las dos alternativas le sirve al país. El país tiene que concentrarse en el comercio, tiene que concentrarse en aquellas cuestiones en las cuales Argentina tiene una personalidad establecida a escala internacional. Estos son las misiones de paz,
el medio ambiente, la energía nuclear, el comercio, las reglas de la comunidad internacional, todas en las cuales, como digo, Argentina tiene una personalidad claramente establecida. Sobre Mercosur es un proyecto estratégico que hay que rescatar del proceso de estancamiento en el cual se ha encontrado en los últimos años y desde ahí negociar con otros bloques con mucho cuidado. El que tanto se ha anunciado con la Unión Europea y que nadie conoce en profundidad, en realidad puede ser una oportunidad, pero puede ser también algo que repita los periodos de sumisión de Argentina. Argentina es reconocida en el mundo, en Naciones Unidas ha ocupado 9 veces el Consejo de Seguridad, la banca no permanente, igual que Brasil, que la India y que Japón. Decir que recién nos estamos integrando no tiene sentido. Gracias, Lavagna. Mauricio Macri, sus 2 minutos. Con el desarrollo de las comunicaciones y la globalización es imposible que un país se desarrolle solo. Lo hacen relacionándose con otros a partir del intercambio comercial, las inversiones, el turismo, el intercambio de ideas y tecnología. Cuando llegamos, la Argentina era uno de los países más aislados del mundo. Tenía pocas relaciones y su socio estratégico era Venezuela. Por suerte, en el 2015 cambiamos y restablecimos relaciones con muchísimos países independientemente de su ideología. Y personalmente me dediqué a trabar una relación de confianza con los líderes del mundo, que nos permitió presidir el G20. Además, relanzamos el Mercosur, codo a codo con Brasil, y recuperamos relaciones dañadas de Uruguay y Paraguay con el gobierno anterior. Todo esto lo hemos hecho con una única visión y objetivo: trabajo y mejor calidad de vida para los argentinos. Para eso fueron los viajes, las reuniones, las conferencias y las visitas. Y nos fue muy bien. Abrimos más de 200 mercados, donde todos los días llegan productos hechos con trabajo argentino. Para dar un ejemplo de un mercado y un producto, China, la carne, ha generado 50.000 puestos de trabajo. Esto recién comienza y tiene una enorme potencialidad para nuestro futuro. Y también hemos logrado algo que después de 20 años de frustraciones es muy importante para nuestro futuro y que no sé por qué los otros candidatos insisten en no reconocer, que es firmar Unión Europea-Mercosur, que nos marca un camino de trabajo los próximos 10 años y acceder a un mercado de 500 millones de consumidores. Lo que viene es seguir con el Mercosur dinámico, con Canadá, que está muy cerca, Corea del Sur, México, Singapur. En una política exterior exitosa, con el talento y la capacidad de los argentinos, nuestras exportaciones crecen todos los meses, demostrando que el mundo para nosotros es una enorme oportunidad. Gracias, Macri. Terminaron entonces las exposiciones de los candidatos sobre relaciones internacionales y conforme a lo establecido por el reglamento del debate, ahora vienen unos 30 segundos para cada uno de los candidatos donde van a poder responder, rebatir, intercambiar e incluso cerrar sus conceptos si así lo desearan. 30 minutos para cada uno. 30 segundos. Juan 30 José segundos. Gómez 30 Centurión. minutos. Juan José Gómez Centurión, comienza este bloque de intercambios. En el gobierno de la doctora Cristina Kirchner se firmó un pacto con la República de China que intercambiaba soberanía en territorio nacional a cambio de una base espacial dual, militar y civil, en la provincia de Neuquén. Creemos que esto fue un modelo de cesión de soberanía y además de incurrir en un grave peligro geopolítico a corto o mediano plazo por quedar involucrados en un conflicto de esta naturaleza. Le pregunto al candidato Fernández si en caso de ser presidente tiene previsto algún otro modelo de concesión de soberanía en Argentina. Se acabó el tiempo. Lamentablemente, ¿perdón? Se terminó el tiempo hace unos segundos. El turno son 45 segundos, José Luis. 30, ¿no? 30 segundos. 30 segundos. En este periodo de intercambio. Ahora 30. 30 segundos. 30, tiene razón. 30 segundos. 30 segundos. Ok. Todos ven enorme aquí el reloj, ¿sí? No Guíense aparece el por reloj. Bueno, ahora tratamos de solucionar. Guíense por el reloj para entender. Cuando va en rojo es porque se está acabando el tiempo. Perdón. 30 segundos entonces. Ok. Espera.
Argentina parecería ser que en cualquier momento comienza a fantasear de nuevo con un default de la deuda. En los últimos 20 años, Argentina solo durante 3 estuvo pagando la deuda regularmente. 17 de esos 20 estuvimos en default. Miren, mis queridos argentinos, tomemos una decisión. Si no queremos pagar la deuda, dejemos de vivir como mangueros del mundo y ganémonos los dólares para el crecimiento con el comercio, que es la manera genuina en la cual los países hacen para crecer. Roberto Lavagna, sus segundos. No es cierto que las exportaciones estén subiendo y mucho menos que la participación de las empresas medianas y pequeñas haya subido. Desde el 2005 hasta ahora ha disminuido el número de empresas exportadoras en 1.700 casos. Salvo en commodities no hemos progresado y eso refleja en todo caso el bajo nivel de actividad económica actual de Argentina. Los 30 segundos que tiene ahora Mauricio Macri. La expresidenta Kirchner condecoró con la Orden de San Martín al dictador Maduro. Nosotros hemos reconocido al presidente Guaidó y hemos denunciado la violación de los derechos humanos en Venezuela. En esto no puede haber dobles discursos. O se está con la dictadura o se está con la democracia. Y la neutralidad es avalar la dictadura. Bien, Tiene pasamos. unos segundos más, pero no los está utilizando. Pasamos a Alberto Fernández, sus 30 segundos. Yo debo confesar que a mí me impresiona cuando el presidente dice las cosas que dice. Yo no sé qué país gobierna, yo no sé si mira lo que él hace. La verdad es que las relaciones internacionales no es sacarse fotos con los líderes. Pasaron 7 semestres, presidente, no entró un centavo a la Argentina de inversiones de esas potencias. En verdad lo que tenemos que hacer es hacer las cosas con seriedad. ¿Qué es lo que intentamos? Relacionarnos de tal modo que la Argentina tenga provecho. No alcanzan con las fotos, ni con un G20. Ahora los 30 segundos de Nicolás del Caño. Sí, quiero utilizar este tiempo y quiero que corra el reloj para hacerle un homenaje a los trabajadores, a los campesinos indígenas de Ecuador que han muerto producto de la represión del FMI. Así que quiero que transcurra el tiempo en silencio. Bueno, y ahora llega el segmento final de este bloque, que es Relaciones Internacionales. A partir de ahora los candidatos tienen otros 30 segundos para responder si se sintieron aludidos o para cerrar el tema Relaciones Internacionales. 30 segundos. Quien arranca este bloque es José Luis Espert. Su tiempo. El candidato Roberto Lavagna decía recién que el Mercosur hay que rescatarlo. Nosotros creemos que el Mercosur ha sido un simulacro, una mentira de apertura económica de la cual no se puede rescatar nada. El Mercosur fue impuesto en connivencia con el expresidente Menem, con aquel industrialismo retrógrado de Argentina para no competir. El comercio es el futuro, pero el comercio es con todo el mundo. Nada podemos rescatar del comercio solo con pares iguales a nosotros. Ahora es tiempo de Roberto Lavagna, sus 30 segundos. Quiero sí destacar un sector en el cual hay un progreso en materia de exportaciones porque tiene que ver con el talento argentino y en particular con el talento joven. Es en las industrias del conocimiento. Esta fue una ley del 2004 que afortunadamente ha sido prorrogada, extendida y ampliada debido al éxito que tuvo y que ha permitido que alrededor de 100.000 estudiantes argentinos y profesionales argentinos estén hoy vendiendo servicios informáticos al exterior. Ahora tiene la palabra Mauricio Macri. Cuando llegamos se habían roto las relaciones internacionales necesarias para combatir el narcotráfico. ¿Por qué? ¿Qué queríamos? ¿Que el narcotráfico avanzase de nuestro país? Las retomamos y cooperando con los otros países hemos andado dando una batalla durísima con récord de incautación de droga y detenciones de narcotraficantes. Nosotros tenemos claro que defender la familia argentina es enfrentar el narcotráfico. Nos preocupan algunas definiciones que hemos encontrado en la oposición. Y quien tiene la palabra ahora es Alberto Fernández, 30 segundos.
Muchas gracias. No quiero eludir el tema Venezuela, porque todos saben lo que yo pienso. Venezuela tiene problemas. Más problemas tienen los venezolanos que están adentro de ese país y más problemas los que tuvieron que emigrar. Pero a diferencia del presidente, yo quiero que los venezolanos resuelvan el problema. No quiero intervenir en Venezuela. El presidente tiene que decirlo. Está preparando la ruptura de relaciones para poder intervenir. Espero, presidente, que ningún soldado argentino termine en tierra venezolana. Nicolás del Caño, sus 30 segundos. Sí, sobre Venezuela, la postura del Frente de Izquierda es muy clara. Nunca apoyamos el autoritarismo del gobierno de Maduro y sus políticas. Pero la verdad que hay una hipocresía enorme, porque Mauricio Macri es un lamebotas que apoya la intervención extranjera de Estados Unidos, es un lamebotas de Trump. Pero no solo Mauricio Macri, también Sergio Massa, hoy del Frente de Todos, saludó esa intervención extranjera. Para nosotros es el pueblo trabajador venezolano el que tiene que resolver esa crisis a su favor. Este bloque lo va a cerrar Gómez Centurión, su palabra. Y me encantaría que hagamos geopolítica en nuestro país. Las fronteras siguen siendo un colador. Nosotros lo que proponemos es dotarle a todo el modelo de política migratoria las herramientas necesarias que tienen el resto de nuestros países de la región y en general el resto de los países del mundo. No puede ser que los argentinos con nuestros impuestos sigamos pagando tours sanitarios, carreras universitarias y planes sociales para extranjeros que no son residentes sin ningún modelo de contratación. Gracias por su tiempo. Hemos cerrado el primer bloque temático de Relaciones Internacionales y abrimos el siguiente. Exactamente, es el momento de empezar a debatir economía y finanzas. Y los primeros 2 minutos en este caso para que exponga son para Nicolás del Caño. Muchísimas gracias. Mauricio Macri llegó prometiendo pobreza cero, pero se va con 4 millones de personas que han caído debajo de la pobreza. Justamente en estos 4 años hubo ganadores. Los grandes bancos ganaron por mes el equivalente al salario de más de 600.000 trabajadoras y trabajadores. Las empresas privatizadas de luz y de gas y las petroleras, las que te arruinaron con los tarifazos, tuvieron una ganancia el año pasado de $6 millones por día. El pueblo trabajador no tiene por qué pagar esa fiesta. Creemos que la fuga de capitales es uno de los principales problemas que tiene el país. Por eso proponemos una banca estatal única, gestionada por sus trabajadoras y trabajadores, y quisiéramos saber qué piensan los candidatos de la oposición, cómo van a resolver este problema de la fuga de capitales, que además trae la amenaza de nuevas devaluaciones y golpes de mercado que van a arruinar más a los trabajadores y al pueblo. Sobre el tema de los jubilados, quisiera saber si los candidatos de la oposición estarían de acuerdo en derogar absolutamente todas las leyes y decretos que afectaron el nivel de vida de nuestras jubiladas y jubilados en estos años. Además, sobre el tema de las tarifas, nosotros somos muy claros, queremos la nacionalización de todos los recursos estratégicos gestionados por sus trabajadoras, por sus trabajadores y anular los tarifazos. Pero sería importante que se diga acá si estarían dispuestos los candidatos de la oposición a votar la ley que aprobamos el año pasado para retrotraer las tarifas a los niveles del 2017, de noviembre del 2017, o si van a convalidar la estafa de los tarifazos de Macri. Hay que revertir toda la herencia que deja este gobierno. Un aumento de emergencia para jubilados, para los trabajadores, para la asignación universal por hijo, para que se actualicen mes a mes según la inflación. Nos dejan una deuda que no solamente es ilegítima, impagable, sino que es ilegal. Una crisis terrible. La tienen que pagar los ricos, que son los responsables de esta situación. Juan José Gómez Centurión, sus 2 minutos de presentación. Nosotros creemos que hay que achicar drásticamente el gasto fiscal y el gasto público a través de todo el análisis de la estructura del Estado. Ministerios, secretarías, subsecretarías, elementos duplicados en varios ministerios y fundamentalmente todo el marco de asesores del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Con esta política fiscal y con esta austeridad fiscal lo que se va a poder hacer es bajar impuestos. De 163 impuestos pretendemos dejar no más de 20 impuestos. Impuestos a las ganancias no deben ser pagados por el personal asalariado. Vamos a seguir en la baja de los bienes personales y vamos a sacar definitivamente uno de los impuestos más distorsivos en la economía, que es ingresos brutos. Ahora bien,
mirando al campo, que es uno de los motores de la economía, uno de los principales exportadores, lo que decimos es que las retenciones son una confiscación a la renta privada. Estamos en desacuerdo con las confiscaciones y lo que queremos que el resto de los candidatos se emita con claridad en términos de retenciones sí, retenciones no. El campo lo que necesita es que le saquemos el pie de la cabeza. Necesita tener mejores condiciones fiscales, mejores condiciones financieras, levantar los derechos de exportación, generar un modelo de ruralidad que fije a la gente en el campo y tener la capacidad de ampliar su frontera productiva. En cuanto a las pymes, que es el otro gran perjudicado de los últimos gobiernos, tienen el 70% de la masa salarial en blanco. Solo 4% de las pymes exportan. 3 de cada 4 pymes este año han tomado crédito a tasas siderales solamente para pagar gasto corriente. Solamente generándole a las pymes un marco razonable desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista financiero van a poder desarrollarse. La fórmula que requiere Argentina es aquella vieja fórmula de... Se terminó su tiempo, Gómez Centurión. El tema es economía y finanzas. José Luis Esper. Argentina es un país raro, extraño. Tiene un sistema que destruye a la gente que vive adentro del país. Ahora, ¿hay solamente perdedores en este sistema que te destruye a vos, comerciante, industrial, asalariado, cuentapropista? No. También hay ganadores. Ahora, esos ganadores son parte del problema de nuestra decadencia. Estoy hablando de los empresarios prebendarios, que nos dicen el verso, nos meten el verso, de que sin una economía que no compita con el mundo, sin que los precios acá sean carísimos comparados con afuera, no se puede desarrollar una industria de origen nacional. La segunda parte del problema, la segunda corporación que nos devora, es la de los políticos. Un conjunto de impresentables que en general ni siquiera pueden leer un discurso en el Congreso. También nos han hecho creer que sin engordar el tamaño del Estado a límites absolutamente insostenibles, no hay un Estado que genere derechos. Falso. En tercer lugar, la tercera corporación que nos devora es la de los sindicalistas, que con el cuento de la justicia social han armado una maraña de leyes laborales cuya consecuencia es 5 millones de trabajadores trabajando en negro. ¿Sabe lo que es un trabajador en negro? Es un trabajador que no tiene ningún tipo de derecho, no tiene jubilación, no tiene medicina, no tiene aguinaldo, no tiene nada. Argentina tiene que cambiar este sistema por otro, que es el que aplican los países a los cuales le va bárbaro. Chile, Perú, en alguna medida también Paraguay, son ejemplos de lo que Argentina tiene que hacer. Ya no es más Australia o Canadá nuestro ejemplo. Nuestro ejemplo son países que hace 40 años los mirábamos muy desde arriba. El futuro de Argentina es el libre comercio, pero para no morir en el intento, como ocurrió en el pasado, necesitamos un Estado de impuestos razonables y costos laborales mucho más reducidos que en la actualidad. Basta, Moyano, de currar con la justicia social. Roberto Lavagna, sus 2 minutos. Gracias. Argentina, de alguna manera, es muy excepcional por la positiva y por la negativa. Es excepcional por la positiva, por la cantidad de recursos naturales, humanos e incluso de capital con que cuenta. Y es excepcional por la negativa porque es la única economía de estas características en el mundo que lleva 8 años de estancamiento absoluto. Para ser más preciso, dentro de esos 8 años hay 2 años, los 2 últimos, de muy fuerte caída del producto. Esta diferencia tremenda entre el potencial que tiene el país y la realidad está hablando seguramente de graves errores de política económica, y en este caso estamos hablando de 2 periodos, de 2 gobiernos distintos con políticas opuestas entre sí, pero con los mismos resultados, que es la caída del ingreso de los argentinos. Y además en un marco de permanente conflicto y confrontación de orden político que termina erosionando las bases de la propia sociedad. Ha llegado el momento de poner en marcha la economía, hay que defender el consumo defendiendo el ingreso de la población, hay que bajar los impuestos a las pequeñas y medianas empresas y reconstituirle su capital de trabajo. Hay que hacer de la palabra productividad un concepto válido
en el marco de la economía argentina, y hay que, en definitiva, cerrar esta brecha entre lo que el país puede ser y lo que efectivamente es. Gracias, Roberto Labaña. Es el turno de Mauricio Macri. Ya no existen países exitosos con alta inflación o economías desordenadas. Y en esos países se tiene claro qué cosas no se deben discutir. La Argentina hace décadas que tiene una economía desordenada, que no crece, no genera empleo y no puede reducir la pobreza. Hace 80 años que estamos obsesionados con el dólar. 80 años con una inflación promedio superior al 60%. 77 de los últimos 100 años hemos tenido déficit en el Estado. Y la pobreza promedio de los últimos 30 años ha sido el 36%. No podemos seguir así. Tenemos que cambiar. Tenemos que ser creíbles. Y para ser creíbles tenemos que alcanzar un consenso entre todos de cómo tener una economía estable. Hoy quiero decir que pensé que iba a ser más simple de ordenar esta economía y que íbamos a lograr consensos, que no pudimos. Pero ahora estoy más esperanzado porque empiezo a escuchar que todos compartimos los mismos diagnósticos. Y ya pudimos generar acuerdos acerca de vivir en democracia en los 80, de tener una política social en el 2000. Ahora vamos a tener y vamos a poder generar un acuerdo de cómo tener una economía estable. Ahora también quiero decir que sé que especialmente en el último año y medio la carga ha sido muy grande y que ha caído mayoritariamente sobre la clase media. El fin de mes ha sido angustiante y agobiante. Pero quiero decirles que el esfuerzo no fue en vano, que por más que uno lo sientan en el bolsillo, estamos mejor, estamos en un punto de partida para empezar a crecer. Tenemos energía que antes no teníamos. Hemos achicado el déficit fiscal al 20%. Exportamos más de lo que importamos y comenzamos a bajar los impuestos, que hay que seguir bajando, y me asusta cuando escucho a algunos decir que hay que volverlos a aumentar. Con estas bases, con un consenso, estamos para entrar en una nueva etapa de crecimiento y alivio para la clase media. Gracias, Macri. Economía y finanzas es el tema y el turno Alberto Fernández. Un lugar donde el gobierno de Macri fracasó rotundamente es en la economía. Nunca entendió cómo funciona esto. Creyó que para combatir la inflación lo que tenía que hacer era atacar el consumo. ¿Y entonces qué hizo? Le impidió a los bancos dar crédito y le sacó a los que viven de un salario dinero de sus bolsillos. Lo hizo con los que trabajan, lo hizo con los jubilados. ¿Qué causó con esto? Hizo lo que era razonable que iba a pasar. La Argentina es un país que consume el 70% de lo que produce, y entonces cuando uno afecta el consumo, afecta directamente a la producción. Y cuando afecta a la producción, afecta al desempleo. Y cuando afecta al desempleo, genera pobres. Entérese, presidente, usted cuando termine el mandato va a haber dejado 5 millones de nuevos pobres. Gente que estaba en la clase media y hoy está hundido en la pobreza. No le alcanzó con eso. Tenía que resolver el problema fiscal y empezó a endeudarse. Y construyó en poco tiempo una deuda increíble. Cuando llegó al gobierno, la deuda externa era el 38% del producto. Hoy es el 100%. Eso fue lo que nos pasó. La verdad es que estamos en un punto donde podemos cambiar, definitivamente. Lo primero que tenemos que hacer es volver a generar consumo para que la economía vuelva a funcionar. Lo segundo es ayudar a que las exportaciones crezcan porque necesitamos dólares. Dólares para pagar la deuda, presidente, y dólares para obtener insumos y seguir produciendo. Y después tenemos que acordar cómo hacerlo y vamos a terminar con la política de la imposición y vamos a proponer la política del consenso. Por eso propongo que nos sentemos a una mesa, los industriales, el campo, los que trabajan y el Estado, y entre todos diseñemos qué país queremos construir. El presidente no se enteró, pero nos hizo un daño enorme y poner en pie a la Argentina va a necesitar del esfuerzo de todos. Gracias. Así terminaron los candidatos de exponer sobre economía y finanzas. Aquí termina la exposición. Ahora, como en el bloque anterior, cada candidato tendrá 30 segundos más para ampliar conceptos o generar un intercambio de ideas con otro candidato. Y en este caso, el que empieza aprovechando estos segundos es Mauricio Macri. Nuevamente he escuchado hablar del endeudamiento. Quiero que quede claro, porque es importante. 2 de cada 3 pesos que tomamos de deuda fue para pagar deudas del gobierno anterior. Y el peso restante
ha sido para pagar el déficit fiscal que hemos reducido, pero no hemos podido reducir totalmente como todos deberíamos apuntar. Y además, en nuestro gobierno la deuda creció el 26% del PBI. En el gobierno kirchnerista creció el 38% del PBI. Estos son los números verdaderos. Tiempo, Macri. Ahora los 30 segundos de Alberto Fernández. No puedo dejar de asombrarme. Yo no sé en qué país vive Macri, francamente lo digo, ¿eh? Presidente, por ahí no se enteró, pero de los 39.000 millones de dólares que nos dio el fondo, se fugaron 30.000. Se lo llevaron sus amigos, presidente. Y algún día le va a tener que explicar a la Argentina dónde se fueron esos dólares. Esos dólares no están en puentes ni en viviendas. Se lo llevaron sus amigos, presidente. Esa es la única verdad. Ya es hora de que deje de mentir. Nos mintió hace 4 años. No sigue así. Ahora es tiempo de los 30 segundos de Nicolás del Caño. Sí, es importante decir en este debate que Macri no hizo este desastre solo. Acá hubo cómplices, porque, por ejemplo, yo veía un spot del candidato Alberto Fernández donde decía que entre los jubilados y los bancos él iba a elegir los jubilados. Pero muchos legisladores y gobernadores que hoy están en el frente de todos, cuando tuvieron que votar, eligieron por los bancos en contra de los jubilados, votando la reforma previsional y cada una de las leyes que necesitó Mauricio Macri para hacer el ajuste contra el pueblo trabajador. Juan José Gómez Centurión, sus 30 segundos para ampliar. Y es una vergüenza que en la Argentina haya millones de jóvenes entre 19 y 25 años que ni estudian ni trabajan y que cobran un plan específicamente por no trabajar. Nosotros decimos que más allá de cualquier discusión conceptual, hoy podemos estar haciendo algo concreto con ese tema, con un plan de primer empleo que libere a los empleadores por 3 años del pago de las cargas sociales, de tal manera de poder incluir no menos de 1.500.000 jóvenes. Terminó su tiempo. Los 30 segundos de José Luis Esper. Nicolás del Caño nos desafió a la oposición, al gobierno, a decir qué es lo que haríamos con la fuga de capitales, con la banca estatal, los jubilados. No engañemos a los jubilados, por ejemplo. Para que el sistema jubilatorio de hoy pueda pagar el 82% móvil que dice la ley, tiene que haber 4 trabajadores activos por cada jubilado. Tenemos la mitad. No limitamos a nuestros pobres abuelos que este sistema es sustentable. Roberto Lavagna, cerrando sus 30 segundos. Creo que no es más la hora de frases marketineras, la lluvia de inversiones, los brotes verdes, ahora que estamos listos para crecer. La realidad es que esta administración sobre 4 años termina con 3 años con caída del Producto Bruto. Y la consecuencia y el reflejo de esto es el aumento de la pobreza, el aumento de la indigencia, de manera tal que, por seriedad con los argentinos, basta de estas frases. Lo que sigue ahora es el cierre del bloque Economía y Finanzas. Cada uno de los candidatos va a hablar. Claro, va a tener otros 30 segundos para cerrar sus conceptos o responderle a otro candidato si se ha sentido con alguna frase aludido. Los primeros 30 segundos son para Alberto Fernández. Muchas gracias de vuelta. Miren, he escuchado hablar a todos. Algunos de ellos veo que funcionan sobre dogmas. Tienen como soluciones prediseñadas. Yo no creo que la economía se resuelva de ese modo. La verdad, ante cada problema, tenemos muchas alternativas para resolver. Yo no soy un dogmático. Van a ver en mí decisiones tal vez ortodoxas y otras heterodoxas. Lo que nunca van a ver es que hago en contra de los que producen y de los que trabajan. Nicolás del Caño, sus 30 segundos. Gracias. Sí, en su exposición el candidato del Frente de Todos planteó un acuerdo social, una propuesta que viene insistiendo. Ahora, yo me pregunto, si en esa mesa se van a sentar los mismos que nos vienen robando, como los grandes banqueros, los grandes empresarios, los dirigentes de la CGT que le dejaron pasar cada una de las medidas de ajuste contra el pueblo trabajador a Mauricio Macri sin hacer absolutamente nada. Creo que el único compromiso que tenemos que tener las trabajadoras, los trabajadores del pueblo es luchar por salarios, por jubilaciones, en contra del trabajo precario. Por todos los derechos. Sus 30 segundos, Gómez Centurión. Nosotros decimos que no hay paraíso fiscal sin infierno fiscal. La Argentina es un verdadero infierno fiscal que viene castigando el desarrollo de la producción. No puede ser
que en la Argentina un kiosquero o un maestro particular tenga que tener un estudio contable para poder desarrollar su actividad. Debe ser muchísimo más simple desde el punto de vista económico y desde el punto de vista burocrático. Estamos cerrando Economía y Finanzas. José Luis Espert, sus 30 segundos. Alberto Fernández, el candidato del Frente de Todos, habló de que es necesario un shock de consumo, generar consumo y más exportaciones. Las dos cosas al mismo tiempo no se pueden. Hay que mirar la identidad macroeconómica básica, como decimos los economistas. ¿Usted podrá aumentar algún día el consumo? Si previamente las exportaciones han crecido mucho, y para eso vamos a tener que comerciar con todo el mundo y no solamente con nuestros pares del Mercosur. Los últimos 30 segundos de Roberto Labaña. Argentina puede crecer tranquilamente, dada su dotación de recursos, 4% por año de manera consecutiva. Eso implica que en una generación se duplica el ingreso de los argentinos. Pero eso exige reconocer la importancia del consumo, cosa que acá se ha hecho, pero también reconocer la enorme importancia que tiene la inversión, particularmente la inversión que hace y la incorporación de trabajadores que hace la pequeña y mediana empresa. Mauricio Macri, su turno, sus 30 segundos. Me alegra, me sorprende que el Frente de Todos ahora hable de corrupción. Creo que en el próximo debate tendremos mucho para hablar. Y también me sorprende que Alberto Fernández me diga que yo destruí la economía, cuando él hasta hace muy poco dijo, más de una vez, que la presidenta Kirchner destruyó la economía. Dijo cosas peores. Dijo que cerró la economía, la dejó sin reservas, aumentó la pobreza y la ocultó y destruyó la economía. Entonces, digamos la verdad, si necesitamos llegar a consensos a partir del 10 de diciembre, lo mejor que podemos hacer es decirle la verdad a la gente. Bueno, así terminamos este bloque de Economía y Finanzas y también terminamos nuestra labor como moderadores por hoy. Muchísimas gracias, ha sido un verdadero privilegio acompañarlos. Sí, muchas gracias. Gisela Bayone, Guillermo Andino, colegas, vienen a tomar la posta y seguir con el resto del debate y el resto de los temas. Así es, muchísimas gracias a